Bauman, en su libro La vida líquida, La vida líquida es uno de los últimos libros de Zygmunt Bauman, editorial Paidós. Tiene un cuarto capítulo que tiene como título Una cultura ingobernable. Así llama a esta modernidad líquida que él describió en su famoso libro La modernidad líquida. Y en ese capítulo dice algunas cosas que vale la pena. La cultura indisciplinada e imposible de controlar. Voy a leer el texto porque vale la pena. Villeglé, Valdés y Brown Vega son artistas representativos de la era moderna líquida, de una era que ha perdido confianza en sí misma y con ella la valentía para imaginar y esbozar, y aún menos para seguir, modelos de perfección, entendiendo que por tal, el estado en el que ninguna mejora adicional es ya necesaria ni posible, y en el que todo nuevo cambio solo puede ser a peor. A diferencia de la era de la modernidad sólida que la precedió, que vivía enfocada hacia la eternidad, una forma abreviada de referirse a un estado de uniformidad perpetua, monótona e irrevocable, la modernidad líquida no se fija ningún objetivo ni traza línea de meta alguna, y solo asigna una cualidad permanente al estado de fugacidad. El tiempo fluye, ya no sigue su curso inexorable. Hay cambios, siempre los hay, siempre son nuevos, pero no hay ningún destino ni punto final, ni tampoco expectativa alguna de cumplir una misión. Cuando la cultura se concibe de esta manera, no hay ninguna expectativa de cumplir una misión, ya no tiene el sentido de línea ascendente con que nació el concepto de cultura. Pero a esto que dice Bauman voy a agregar algo que dice Lipovetsky, refiriéndose a este clima en el cual yo estoy diciendo que hemos perdido la autoridad. Hay dos tendencias, esto está en su libro El crepúsculo del deber, editorial Anagrama. Hay dos tendencias del individualismo contemporáneo. Por un lado, un individualismo responsable y organizador, por el otro, un individualismo autosuficiente, sin reglas, desorganizador, dicho de manera brutal, irresponsable. Pensemos si no hay una manera de radiografiar este mundo que estamos viviendo. No soñemos, no habrá salida final en el combate que libran esas dos lógicas del individualismo. Van a continuar por caminos diferentes, cohabitando y chocando, ya que se trata de una cultura que reduce los deberes y consagra los derechos, expresiones e intereses de las subjetividades. El crepúsculo del deber, Anagrama, Barcelona, página 191, y agrega unas páginas más adelante. El reino de la especulación a ultranza y por contagio el del individualismo irresponsable, sin reglas, es el que tendencialmente ganará a sectores cada vez más amplios de nuestras sociedades. Dicho por un hombre al que de ninguna manera podemos acusar que es crítico de la posmodernidad. Al contrario, los libros de Lipovetsky siempre navegan en el filo de la indefinición, pero más parece que afirman que esto es una realidad que hay que aceptar como tal sin verdadero juicio crítico. Ante esto, se nos propondría la tarea de repensar dónde fundar de nuevo el criterio de autoridad, para que no partamos de ningún supuesto, ni valorativo, ni de criterios, absolutamente. Algo que pueda tener la validez de la aceptación de los que pensamos diferente, porque partir de un supuesto filosófico determinado ya limitaría la aceptación. Partir de un supuesto religioso determinado ya limitaría la aceptación. Tendríamos que buscar un punto existencial que podamos compartir todos. Vamos a ver si eso es de alguna manera posible. Ante el imperio del caos, libro de Alain Hoxie, la necesidad de partir de un lugar compartido. Vamos a partir inicialmente de la etimología de la palabra autoridad. Y acá en este momento celebro que no esté el doctor Pedro Barcia, porque el que debería hablar para hablar de lo que voy a decir ahora tendría que ser él. ¿Cuál es la etimología de la palabra autoridad? Viene de autor, del latín. El autor de
tiene autoridad sobre aquello que realiza, es el que lo ha llevado a ser una realidad posible, concreta. El autor de un cuadro, el autor de un libro, el autor de una vida. El autor tiene un poder sobre la obra que ha realizado porque es el que la ha realizado. De la palabra autor viene el verbo latino también augere, que significa hacer crecer. El autor es el que tiene la capacidad de hacer crecer la obra para que llegue a plenitud. Esta es la etimología de la palabra autoridad. Pero si ahora analizamos cómo surge la palabra autoridad y qué incluye, vamos a encontrarnos con algunas cosas interesantes. Primero vamos a decir lo siguiente: ninguna palabra es inventada por un académico. La palabra surge de la sociedad porque hay una realidad que tiene que ser nombrada. Ni un filósofo, ni un sacerdote, ni un científico inventan la palabra. La palabra surge por una necesidad de la realidad que tiene que ser nombrada. Por eso es interesante seguir la etimología de una palabra. ¿Qué necesidad había de utilizar esta palabra para determinar qué cosa? ¿Y qué cosa hay detrás de la palabra autoridad? Cuando yo me encuentro con que llamamos autoridad a aquel que preside a un grupo social, a una comunidad, me doy cuenta que se trata de hacer crecer a esa comunidad para que llegue a una meta supuestamente ideal de desarrollo, grupal y personal. De modo que la palabra autoridad implica ya de por sí un grupo social. Pero cuando decimos que implica un grupo social, estoy diciendo implícitamente que implica una meta. Y acá sería mentira lo que leíamos recién de una cultura concebida como una repetición o novedosa de momentos presentes sin conexión de crecimiento, de lo que leíamos recién de Bauman. Hay una meta: hacer crecer a esta sociedad para que viva de una forma adecuadamente humana. De modo que tenemos ya dos elementos: un grupo social que tiene meta. Pero para que sea posible que esto se realice, esta autoridad tiene que tener la potestad de aplicar determinadas medidas para que la meta de ese grupo se pueda cumplir y se llegue a la plenitud del grupo. De modo que la palabra autoridad ya nos pone ante una realidad que implica el ejercicio de un poder que logre que se cumpla una meta de crecimiento de todos aquellos que pertenecen al grupo al cual tiene deber de servir esa persona a la que se ha investido de autoridad. Pero no es solamente esto lo que quisiéramos decir. Supone una dimensión social, es connatural a la condición humana, supone un llamado hacia una meta, exige normas que señalen el camino, debe disponer de una potestad apta para hacer cumplir los fines, y acá nos encontramos de nuevo con la necesidad de reconsiderar lo que hemos dicho sobre cultura. La posmodernidad tiende a ver la cultura en una forma de simple sumatoria de momentos desagregados, no hay continuidad. Tendríamos que discutir esto como punto de partida. Creemos que eso no es bueno para la condición humana. La cultura ha nacido como una forma de ir cultivando de alguna manera a este ser que surge desde lo atávico y va aspirando cada vez más a formas que la misma cultura va dictando como superiores en la manera de realizar la vida humana. Si nosotros limitamos el concepto de cultura al simple hecho que se da sin ningún criterio de valoración, estamos destruyendo un elemento fundamental del concepto mismo y de la etimología misma de autoridad. Surge la autoridad porque hay una meta hacia la cual hay que llegar. En el momento actual estamos desvirtuando la meta hacia la cual hay que llegar. Entonces se supone que toda vida humana es igualmente válida en su realización, lo cual parece que choca contra la evidencia. No todas las vidas humanas son igualmente válidas en su realización. De la misma forma que no todas las culturas son igualmente válidas para la realización humana. De ninguna manera podemos admitir que el nazismo o el stalinismo han sido dos culturas tan válidas como otras culturas que tratan de abrirse paso en Occidente o en Oriente. No es verdad que todas las culturas sean iguales, porque no todas realizan de la misma manera la dignidad humana. Dicho esto,
vamos a tratar de dar un paso más y vamos a proponernos otra manera de redescubrir la autoridad. Y vamos a suponer un grupo primitivo humano. Y digo grupo porque concebir la persona humana es concebir al grupo humano. No hay forma de hablar de persona humana sino en la dimensión social. Yo me he rebelado un poco contra las definiciones, o cotejando las definiciones de persona, y también me he rebelado contra reducir al ser humano a individuo. No somos solamente individuo como una vaca o un árbol. Somos algo más porque tenemos una autoconciencia responsable de una dimensión moral que es irrenunciable. Nosotros somos capaces y estamos obligados a realizar nuestra vida. No somos simples individuos, somos personas porque tenemos una dimensión particular. Pero al definir persona, tenemos que cuidar que se den las dos dimensiones propias de la persona. Yo he definido persona en mi libro Pedagogía de la Personalidad, diciendo que la persona es el ser racional, tenemos al individuo, que es, siendo con los otros. No hay forma de ser persona sino siendo uno mismo, siendo con los otros. Y no puedo lograr ser yo mismo si no soy con los otros, pero no soy con los otros si no soy yo mismo, porque me convertiría simplemente en parte de una masa. La persona implica las dos dimensiones, de modo que vamos a hablar siempre de persona y no de individuo ni de masa. Cuando hablamos de individuo estamos en un clima de individualismo que puede volverse exacerbado como el que nos planteaba Lipovetsky hace un rato. Cuando hablamos de la otra forma, podemos volvernos colectivistas y creemos que tampoco es el clima para la realización propia del ser humano. Cuando hablamos de persona, hablamos de las dos dimensiones, ser individuo y ser social, indisolublemente unidas, porque nadie puede existir sino en el seno de la sociedad humana. Pero si existimos en el seno de una sociedad humana, surge que inmediatamente los que convivimos nos damos cuenta de que hay conductas que harían bien al grupo y conductas que harían mal al grupo. Surgen los valores. No hay forma de existir como grupo de personas sino reconociendo que hay conductas mejores que otras conductas. Y por lo tanto surgen los valores, pero donde surgen los valores, voy a decir una palabra que hoy en día no tiene popularidad, donde surgen los valores, surge el límite y la ley, inevitablemente. Porque si hay algo que vale frente a algo que no vale, yo debo regular de alguna manera la conducta de la sociedad, Aristóteles, Ética, Nicómaco, de modo tal que se vivan aquellos valores que hacen bien a la sociedad. De modo que si hablo de persona estoy hablando de sociedad, son indisolubles. Pero si hablo de sociedad estoy hablando de valores. Y si estoy hablando de valores no puedo evitar la secuencia límites. Pero si hablo de límites, que son la contracara del valor, el límite es nada más que la determinación de que hay algo valioso que debe ser cuidado, porque es importante para la vida humana. Cuando hablo de límite tengo que hablar de sanción. Y esto es parte de la cuestión crítica de hoy con respecto de la autoridad. No se quiere sancionar. Una educación sin sanción, sin premios ni castigos, como una vida social sin premios ni castigos, no tiene la solidez necesaria para ser lo que tiene que ser.